hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Permítanme una breve presentación de contexto y luego atendemos a sus preguntas. Me acompaña el coronel Gutiérrez, director del IMPEC, y el viceministro de Política Criminal, doctor Camilo Umaña. Esta emergencia carcelaria obedece, por una parte, al incremento y a la materialización, el incremento de amenazas y materialización de algunos homicidios de guardianes del IMPEC que han tenido lugar en los últimos días en distintos lugares del país, y al temor, a la amenaza de atentados contra la seguridad, contra la vida, contra la libertad de personal del IMPEC. Así que uno de los motivos y por lo tanto uno de los tipos de medidas que contiene esta emergencia carcelaria va hacia la protección de la vida, la libertad, las posibilidades de trabajo tranquilo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del IMPEC. Y el otro asunto, por supuesto, relacionado con la extorsión que en alguna porción se origina desde las cárceles y de la lucha contra la corrupción, que se ha, digamos, también exacerbado por hechos que todos ustedes conocen de los últimos días, especialmente en la ciudad de Tuluá, pues implica el refuerzo de medidas para acabar con la extorsión, en lo que a nosotros corresponde, aquella extorsión que puede tener origen en las cárceles. Bien, algunas de las medidas que se pueden implementar en virtud de la declaratoria de emergencia carcelaria y que difícilmente podríamos hacerlo en el régimen ordinario, tienen que ver con poder obtener de forma muy expedita el auxilio tanto de la Policía Nacional como de las fuerzas militares cuando, a solicitud del director del IMPEC, se considere que haya necesidad, ya sea de una protección adicional para el personal del IMPEC o también para controlar el orden y la convivencia dentro de un establecimiento carcelario. Ya se ha dispuesto el acompañamiento de la policía y del ejército en el perímetro de las principales cárceles del país, de modo permanente y de modo aleatorio también se hará en otras para llegar a todas las cárceles, pero esto también habilitaría, cuando las circunstancias lo requieran, que a solicitud o bajo orden del director del IMPEC, la fuerza pública pueda controlar o apoyar el control del orden dentro de los establecimientos penitenciarios. También nos permite apropiar recursos, o trasladar más bien recursos importantes para ser más eficaces en el bloqueo de la señal de telefonía dentro de las cárceles. Eso tiene que ver con operaciones materiales, administrativas. En eso requerimos de la colaboración de los operadores de telefonía, pero sin duda también es una cosa de recursos, es la implementación de un sistema costoso y gracias a la emergencia podemos lograrlo. También medidas de conservación, digamos, y de aislamiento, de conservación de la vida, pero del orden, y de aislamiento de personas privadas de libertad respecto de las que tengamos sospecha o información de que son dinamizadores de extorsión, es decir, que desde la cárcel están pudiendo tener alguna actividad relacionada con la extorsión. Podemos sustituir el régimen de visitas o llegar a limitarlo, cambiándolo por visitas virtuales o restringiéndolo en alguna medida. También aquellas cárceles en las que eso esté alterando el orden, eso por supuesto son medidas que se tomarán solo en caso necesario y de modo puntual. Algunas otras medidas, a la luz de las preguntas de ustedes, por supuesto que las podremos ir detallando. Quisiera por último mencionar que el día de hoy algunos de los sindicatos del IMPEC están en las asambleas que ellos han determinado. Esto es simplemente se reúnen y deliberan sobre su situación. Seguramente fruto de eso nos enviarán solicitudes, peticiones. Estamos muy atentos a solucionar sus problemas de seguridad, de tranquilidad. Consideramos, sin embargo, que es el momento de actuar unidos. El enemigo son esas estructuras criminales
que el gobierno nacional, los sindicatos del IMPEC actuemos conjuntamente. Sin embargo, somos conscientes, por ejemplo, de la necesidad y la sentida reivindicación de un seguro de vida para los funcionarios del IMPEC. Estamos acelerando tanto el diseño del esquema jurídico como la consecución de los recursos financieros para ver qué viabilidad tiene. Yo mismo firmé la semana pasada un decreto que crea una prima de riesgo, que amplía más bien la prima de riesgo que ya existía para los trabajadores del IMPEC. Es un decreto que requiere 4 firmas, la mía, el burro por delante, la del ministro de Hacienda, el director de Función Pública y finalmente la del presidente. Está en ese trámite, ya van 2 de las 4 firmas, están pendientes para esta misma semana. Las otras 2 es una simple cuestión de trámite. La operación Dominó, esta operación de allanamientos y requisas aleatorias, sorpresivas, con auxilio de la fuerza pública y traslado, digamos, continuo y aleatorio de las personas con más más sospechas de extorsionar desde las cárceles, sigue y entra en su fase 2, que el coronel del IMPEC con gusto la explicará. Y en fin, implementaremos todas las medidas, algunas de ellas medidas ciertamente son drásticas de disciplina carcelaria, pero están dirigidas por una parte hacia el desmantelamiento completo de esa estructura de la Inmaculada en Tuluá y de otras estructuras criminales, y también hacia la protección de la vida, la integridad de la Guardia Penitenciaria que ha resultado víctima de estos hechos.